Santiago es sociólogo y periodista, docente en las universidades Católica, Universidad de Lima y Antonio Ruiz de Montoya. Colabora como analista político en medios de comunicación. Formó parte del Consejo Nacional de Educación los años 2004 y 2005 y es actualmente director de comunicaciones de la PUC. Santiago. Bien, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias al Foro Educativo por haber tenido, digamos, por haber tenido la gentileza de invitarme a comentar este libro. Yo creo que una de las características más importantes del libro es que es un gran esfuerzo por construir una memoria de gestión en el ámbito educativo. Y ese solo hecho me parece muy importante. O sea, no es una memoria del sector educativo, porque sería, por supuesto, demasiado ambicioso, eso sobrepasa. Pero haber hecho el esfuerzo de presentar una memoria crítica, porque no es una memoria complaciente tampoco la que presentan los gestores, es una memoria crítica incluso de su propia gestión y de los resultados de su propia gestión y de la situación actual de la educación, yo creo que es muy valiosa. En un país en el que si algo nos falta es memoria, si la tensión permanente entre el presente y el pasado a veces deja de ser tensión para instalarse puro como presente. Y yo creo que eso vale la pena y quiero, la verdad, comenzar insistiendo en ese aspecto que me parece fundamental. Creo también que el libro expresa diferentes versiones de cómo mirar la gobernabilidad. O sea, ustedes pueden haber visto en el video que nos han presentado, hay diferentes miradas de la gobernabilidad. Hay una mirada de la gobernabilidad como continuidad de los planes, que es verdad, es imprescindible. Hay una mirada de la gobernabilidad como control, como capacidad de gestionar, de monitorear, ¿no? De tener el piloto, digamos, de ese avión o de ese barco tan complicado que es la educación bajo control. Hay también una mirada de la gobernabilidad vinculado estrechamente a la democracia, ¿no? A la democracia política. Hay otra mirada que es la gobernabilidad vista más desde los objetivos que tiene la educación, o sea, desde los alumnos, ¿no? Desde la construcción de ciudadanía, digamos, en los alumnos. Y creo que estas son diferentes formas, efectivamente, de enfrentar la gobernabilidad de un área tan compleja como es la educación. Y bueno, yo no pretendo, por supuesto, dar una palabra final sobre este tema y sobre estas diferentes entradas, miradas, concepciones y vivencias, porque de alguna manera creo que hay un diálogo y hay un debate implícito que me parece muy importante y que creo que es muy actual además también que se proceda. Entonces creo que es dos primeras cosas: memoria, que es clave, y rescate de diferentes concepciones y prácticas sobre la gobernabilidad en el área educativa. Ahora, quisiera poner énfasis, después de hecha esta introducción, en 5 aspectos dentro del breve tiempo que tengo. Uno primero, que hay un gran nudo ahí que me parece muy importante, es el reconocimiento que todos los que han sido ministros, o por lo menos viceministros, y que están recogidas sus entrevistas, es la importancia que le dan al proyecto educativo nacional, al acuerdo nacional, a lo que fueron, o lo que son, perdón, los proyectos educativos regionales, e incluso en su momento a lo que fue la ley de educación del gobierno militar. O sea, de alguna manera, ¿qué se quiere decir? Es que si no se tiene norte, no se tiene un itinerario medianamente trazado, o más que medianamente trazado, bien trazado, aunque haya diferentes miradas, diferentes interpretaciones de cómo llevarlo adelante, es imposible tener una política de mediano y de largo plazo.
Y yo sí creo que es una responsabilidad central de los que están interesados en la educación, y no solo de ellos, pero principalmente de ellos, el sostener el acuerdo nacional y el proyecto educativo nacional. Por más que a veces se diga, el proyecto educativo nacional o el acuerdo nacional pueden no ser tomados en cuenta, pueden estar, como se dice cotidianamente, en el caso, pintados en la pared, pero no es verdad. No es verdad, creo yo, son herramientas fundamentales que deben ser reivindicadas y que, por ejemplo, en el caso de algunos gestores de ministros o de viceministros, reivindican la importancia que tiene el proyecto educativo nacional, por ejemplo, para poder tener un norte. Por ejemplo, es el caso de Bechtler, que es viceministro durante una larga gestión. Puede discutirse sobre la interpretación que tiene, pero es clarísima que para él es muy importante el norte que le da el proyecto educativo nacional. Entonces yo creo que tener el proyecto educativo nacional, darle vida, y creo yo que ahí está planteado uno de los grandes temas, además plantear un debate contra lo que es la improvisación y la inercia en el ámbito educativo y en general en la gestión estatal, me parece que es crucial y creo que implícita. Un segundo gran tema que creo que está planteado es el tema de la gestión. El tema de la gestión en diferentes ámbitos. Para algunos de los entrevistados, la gestión termina siendo fundamental. Es el eje de los problemas que tiene el área educativa. Y es la gestión de la sede central, de ordenar la sede central, de darle un norte a la sede central. Es el papel del ministro, si el ministro es de alguna manera un estratega en el ámbito educativo, o va a estar todo el día resolviendo problemas de corto plazo, ¿no? Y ese es un gran tema, seguramente de permanente tensión, cuando uno tiene responsabilidades de esta índole. Es también el asunto de la descentralización, lo que es sede central, descentralización. ¿Descentralizamos en serio o no? Los proyectos educativos regionales van a ser una palanca, una herramienta efectiva de gestión, o simplemente va a ser un instrumento declarativo. Hay una voluntad efectiva de descentralizar. O sea, creo que ahí hay tensión. Igualmente, el papel que tienen que tener los municipios, por ejemplo, o el peso que en algunas entrevistas se reconoce que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Que el Ministerio de Economía y Finanzas termina por condicionar determinadas políticas del Ministerio de Educación y terminan por que algunos de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas al parecer saben más sobre educación que la propia gente que gestiona la educación. O sea, está dicho además en palabras de alguno de los entrevistados, que expresamente plantea ese tema. Y en el fondo, ¿qué está planteado aquí? Hay un problema de reforma del Estado, ¿no es cierto? Y claro, de la reforma que tiene entre ellos, del papel que tiene que tener el Ministerio de Economía y Finanzas en estados como el peruano, que me parecen que la verdad sí merecen un cambio sustantivo. Tercer punto que creo que es fundamental es el rol de la sociedad civil. El foro educativo es parte de la sociedad civil, pero donde se pone más énfasis, como es lógico, es en el magisterio, ¿no es cierto? Y en el SUTEP. Y el SUTEP y el magisterio, el SUTEP es una organización de la sociedad, pues, ¿no? O sea, estemos de acuerdo o no con lo que diga el SUTEP, pero el SUTEP es una instancia de la sociedad, objetivamente. Y la verdad que prácticamente todos los entrevistados, no todos, pero casi todos, mencionan la importancia de los maestros, la importancia decisiva que tienen los maestros. El problema es cuando se quiere ya entrar en maestros y SUTEP, o cómo negociar con los maestros, o cómo involucrar a los maestros, es cuando se presentan quizás uno de los problemas más importantes de gestión, ya no solamente entendido el magisterio como SUTEP, sino entendido el magisterio además como más de 400.000 personas, ¿no?, que tienen que ser involucradas en la gestión y en una buena gestión de educación. Creo que ese es un
un aspecto que creo clave. Se han hecho esfuerzos en los últimos años. La carrera pública magisterial es, por ejemplo, uno de esos ejemplos, pero sin duda no termina por sintonizarse entre los requerimientos y las exigencias del magisterio y lo que se conduce, se orienta desde el Estado. Un cuarto punto es, creo yo, la escuela pública. Y creo que el tema de la escuela pública, por lo menos como yo personalmente lo veo, no puede desvincularse del deterioro de lo público en este país. O sea, yo sí creo que no es posible de desvincular ni de desligar lo que es escuela pública del decreciente peso que tiene el ámbito público. Y no estoy entendiendo ámbito público como ámbito estatal, estoy entendiéndolo en el sentido más amplio de ámbito público, ¿no es cierto? El Estado tiene sin duda un papel que cumplir, pero algunos de los ministros o viceministros lo señalaba ahora, incluso en el video que nos han presentado, hay como dos tipos de educación marcadamente, o sea, la educación privada, sobre todo un tipo de educación privada, porque no es toda la educación privada, y la educación pública, ¿no es cierto? Y allá estamos formando probablemente no dos tipos de ciudadanos, estamos formando varios niveles de ciudadanos, con diferentes categorías, además, y subcategorías. Y no solamente debido a culturas, a regiones, sino al tipo, digamos, de derecho, ¿no?, que le estamos dando a esos niños, a esos jóvenes, ¿no? O estamos construyendo ciudadanos o no estamos construyendo ciudadanos, ¿no?, con esos, o los estamos tratando como ciudadanos, aunque sean niños o jóvenes, ¿no? Entonces creo que ahí hay un gran tema, ¿no? Es cómo la escuela pública tiene que correr o caminar a contracorriente de un creciente deterioro, un creciente como digamos, no solo deterioro, sino un creciente maltrato del ámbito público, ¿no? O sea, y más aún del ámbito estatal. Creo que esta idea de que el Estado siempre es malo gestionando, que lo privado siempre es mejor que lo público, si esa idea no la cambiamos en el ámbito educativo, vamos a estar, personalmente pienso, atado de manos para poder encarar y enfrentar alguna de las responsabilidades centrales que tenemos. Y concluyo, bueno, y aquí en relación con este punto que estaba terminando, está todo el tema del impacto del individualismo, un individualismo además que creo que en sectores populares es un individualismo con escasos derechos, con escasísimos derechos, una falta de empoderamiento de la escuela, y por supuesto de los alumnos, en el sentido de responsabilidades y por supuesto también de derechos. Y por último, lo que creo, y aquí termino, es esta idea de que hay como un divorcio, y es algo que personalmente me preocupa mucho, pero no creo que no solamente a mí, un divorcio entre el discurso formal sobre la importancia que tiene la educación y la práctica real de los estados y de los gobiernos sobre qué es la educación. O sea, el discurso, nadie discute que la educación es la prioridad. Nadie, eso es uno puede hacer una encuesta entre los candidatos a la presidencia y seguramente van a decir que es la prioridad. Pero cuando entramos en términos de la gestión pública, de la práctica política cotidiana, evidentemente eso no sucede así. Y en realidad eso es lo que vale. O sea, lo que vale es que la educación no es precisamente una prioridad ni tiene un rol preponderante en la gestión. Yo creo que sería ya un cambio sustantivo de agenda política el hecho de que la educación comience a despuntar como uno de los grandes problemas que tiene el país y que compete, por supuesto, a los gobernantes y también a la sociedad. Muchísimas gracias.